En este ejercicio nos piden que calculemos la distancia entre los dos planos pi1 y pi2 cuyas ecuaciones generales nos dan aquí en el enunciado. Bueno, evidentemente para empezar el ejercicio lo primero que tendremos que analizar es la posición relativa que tienen estos dos planos, porque según cómo sea esa posición relativa, pues así calcularemos la distancia. Si los dos planos son secantes o los dos planos son coincidentes, es decir, fueran el mismo plano, su distancia sería 0. Mientras que si los dos planos fuesen paralelos, su distancia pues no sería 0 y tendríamos que calcularla. Bueno, para ver la posición relativa de los planos, pues vamos a calcular un vector perpendicular a cada uno de ellos y a partir de ahí analizamos su posición. Recordemos que un vector perpendicular al plano pi1 tiene de coordenadas pues los coeficientes de las incógnitas en su ecuación general, es decir, 1, menos 1, 1, justo lo que aquí aparece y hemos llamado n1. De la misma forma, un vector perpendicular al plano pi2 tendrá de coordenadas menos 2, 2, menos 2. Vamos a llamarle n2 y será este vector de aquí. Bueno, claramente ya estamos viendo que estos dos vectores tienen sus coordenadas proporcionales, es decir, van a tener la misma dirección y por tanto los planos serán o paralelos o coincidentes. Bueno, pues eso que hemos visto aquí intuitivamente, lo vemos formalmente. 1 partido menos 2 vale lo mismo que menos 1 partido 2, vale lo mismo que 1 partido menos 2. Así que los dos vectores tienen la misma dirección, pero además los términos independientes de las ecuaciones de los planos no siguen la misma proporción. Es decir, este menos 1, su proporción con 5 no es esta misma proporción. Eso quiere decir que estos dos planos no son el mismo plano, ¿vale? Tienen la misma dirección perpendicular, pero no son el mismo plano y por lo tanto son paralelos. Bueno, si los planos son paralelos tenemos esta situación. Pi1 y Pi2 son dos planos paralelos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos planos paralelos? Pues basta con coger un punto de uno de los planos y calcular la distancia desde ese punto al otro plano. Así que vamos a calcular un punto P del plano Pi1 y calcularemos la distancia entre ese punto P y el plano Pi2. Bueno, pues cogemos la ecuación del plano Pi1 que la tenemos aquí, queremos un punto de ese plano. Un punto de ese plano no es más que un punto que verifique esta ecuación. Pues fijaros inmediatamente si la x vale 0 y la y vale 0, la z vale 1 para que se verifique esta ecuación. Así que 0, 0, 1 es un punto de ese plano Pi1. Pues ya tenemos un punto P de ese plano Pi1. Así que lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia desde ese punto P hasta el plano Pi2. Bueno, aunque luego veremos cómo hacer el ejercicio de otra forma, recordemos que, como hemos dicho, la distancia entre dos planos no es más que entre dos planos paralelos, no es más que la distancia desde un punto de uno de los planos al otro plano, y recordemos que la distancia entre un punto y un plano se puede calcular mediante esta fórmula. Insistimos, luego lo haremos de otra manera, en la que no es necesario recordar esta fórmula, mucho más práctica, mucho más intuitiva, aunque evidentemente esta fórmula pues rápidamente nos va a proporcionar el resultado. Bueno, analicemos esta fórmula. Es un cociente, abajo aparece la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. A, B y C no son más que los coeficientes de las incógnitas X y Z en la ecuación del plano. De la misma forma este A, este B y este C es lo mismo. D, que aparece en el numerador, es el término independiente de la ecuación general del plano. Y A1, A2 y A3 son las tres coordenadas del punto. Así que básicamente abajo hay que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes del vector perpendicular que cogimos antes, ¿vale? Que aquí lo teníamos en el caso del plano Pi2, y arriba, si os fijáis, dentro del valor absoluto lo que está es la misma expresión de la ecuación general del plano, pero sustituyendo la x, la y la z por las coordenadas del punto. Bueno, pues hacemos justo eso, sustituimos en la fórmula las coordenadas del punto P por el A1, A2 y A3, sustituimos el A, el B y el C por los coeficientes del vector normal, es decir, los coeficientes de la incógnita X y Z, y D por el término independiente. Pues sustituimos cada cosa en su sitio, nos queda esta expresión, arriba nos queda valor absoluto de 3, que es 3, abajo nos queda raíz cuadrada de 4 más 4 más 4, raíz de 12, pues 3 partido 2 raíz de 3, y racionalizamos raíz de 3 partido 2. La distancia entre estos dos planos es raíz de 3 partido 2. Bueno, a partir de ahí vamos a hacer el ejercicio sin necesidad de tener que recordar esta fórmula. De hecho, esta fórmula se deduce del razonamiento que vamos a hacer ahora. Al fin y al cabo, lo que queremos es calcular la distancia desde un punto hasta un plano, ¿vale? Desde el punto P hasta el plano Pi2. Bueno, pues ¿cómo podemos calcular sin necesidad de recordar ninguna fórmula la distancia entre un punto y un plano? Pues realizaremos el siguiente proceso. Primero calcularemos la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y contiene el punto P, es decir, pasa por el punto P. Seguidamente calcularemos la intersección de esa recta con el plano y calcularemos un punto Q, y así la distancia entre P
y ese plano no será más que la distancia entre el punto P y el punto Q, es decir, el módulo de este vector. Bueno, pues vamos a seguir ese razonamiento paso por paso para calcular esa distancia. Bueno, pues empezamos, como hemos dicho, calculando la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y contiene el punto P. Ya tenemos un punto de la recta que es el punto P. Necesitamos un vector director. ¿Y quién va a ser ese vector director? Pues ese vector director va a ser un vector perpendicular al plano, ¿vale? Nuestro plano era el plano pi2, pues un vector perpendicular, como hemos visto antes, era el menos 2, 2, menos 2. Como lo único que necesitamos es una dirección de esa recta, pues nos vale este vector o nos vale cualquier otro vector que tenga esa misma dirección. Observar que el vector 1 menos 1, 1 es totalmente equivalente a este y evidentemente las cuentas serán más sencillas con este vector. Bueno, pues ya tenemos nuestra recta porque tenemos un punto de la recta que es el punto P de coordenada 0, 0, 1 y tenemos un vector director que es el vector director 1 menos 1, 1. Bueno, pues a partir de ahí escribimos las ecuaciones de la recta en forma paramétrica, por ejemplo, x igual, y igual, z igual. Y aquí recordar, son combinaciones lineales donde van a aparecer unos términos independientes y unos coeficientes que multiplican a un parámetro real t. Los coeficientes del parámetro real t, los números que multiplican al parámetro real t, son las coordenadas de nuestro vector normal, en este caso al plano, por lo tanto el vector director de nuestra recta, 1 menos 1, 1, y los términos independientes de esas combinaciones lineales son las coordenadas del punto, 0, 0, 1, pues 0, 0 y 1. Bueno, pues ya hemos hecho este primer paso, vamos con el segundo. Ahora queríamos calcular la intersección de la recta R con el plano para hallar ese punto Q. Para ello tenemos las ecuaciones en forma paramétrica de la recta, la ecuación del plano en forma general, queremos los puntos comunes, es decir, los puntos que verifiquen ambas ecuaciones, pues vamos a sustituir el valor de x, de y, de z de las ecuaciones paramétricas de la recta en la ecuación general del plano que queremos que se verifique. Así que sustituimos la x por t, la y por menos t y la z por 1 más t. Cada una en su sitio, obtendremos esta expresión, operamos, nos queda que menos 6t más 3 vale 0, o lo que es lo mismo que la t vale 1 medio. Quiere decir que el punto de corte de esta recta con este plano se obtiene cuando la t vale 1 medio. Pues vamos a sustituir la t por 1 medio aquí en la ecuación de la recta y en cuanto operemos tenemos las coordenadas del punto Q. Bueno, pues sustituimos esta t por 1 medio, esta t por 1 medio y esta t de aquí también por 1 medio. Nos queda esta expresión, operamos 1 medio menos 1 medio y 1 más 1 medio, 3 medios, pues ya tenemos las coordenadas del punto Q y por tanto el punto Q es 1 medio menos 1 medio, 3 medios. Bueno, pues último paso, tenemos el punto P, tenemos el punto Q, la distancia entre el punto y el plano será la distancia entre P y Q, es decir, el módulo del vector PQ. Bueno, pues teniendo el punto P y el punto Q, calculamos el vector PQ, ya sabemos, a las coordenadas del punto Q le restamos las coordenadas del punto P, 1 medio menos 0, 1 medio, menos 1 medio menos 0, menos 1 medio, y 3 medios menos 1, 1 medio. Ya tenemos el vector PQ y por lo tanto la distancia del punto al plano será la distancia entre el punto P y el punto Q, es decir, el módulo del vector PQ. Pues ya sabemos, módulo de un vector, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, 1 medio al cuadrado, más menos 1 medio al cuadrado, más 1 medio al cuadrado, arriba 1, 1 y 1, abajo 4, 4 y 4, pues arriba 1 más 1 más 1, abajo 2 al cuadrado, que es 4, así que raíz de 3 partido 2, que ya sabíamos que era la distancia entre ese punto y ese plano, porque la habíamos calculado con la fórmula inicial, ¿vale? Así que hemos visto como dos procedimientos, una fórmula que está muy bien si conocemos la fórmula en el momento adecuado en el que la necesitamos, ¿vale? Pero que habéis visto con este segundo razonamiento que no es necesario conocer esa fórmula, de hecho esa fórmula se deduce a partir de este razonamiento, con un punto y un plano de ecuaciones genéricas, y fijaros que haciendo esto, que tampoco es que sea tan complicado, simplemente una recta, una intersección y el módulo de un vector, pues también calculamos la distancia.